Bienvenidos a todos. A continuación vamos a hablar del plan de Mi Primera Vivienda, de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, ¿en qué consiste? Dicho plan facilita el acceso a una hipoteca en la que la financiación pueda ser superior al 80% del valor del inmueble, pudiendo llegar hasta el 100%, siendo este menor del valor de tasación o del precio de compraventa de la vivienda. ¿Qué características tiene que tener la vivienda? En primer lugar, que la vivienda a adquirir esté situada en el territorio de la Comunidad de Madrid y se destine a vivienda habitual y permanente del destinatario, durante al menos 2 años desde la fecha de adquisición de la misma. En segundo lugar, que el precio de adquisición de la vivienda, sin los gastos y tributos inherentes a la adquisición, sea igual o inferior a 390.000 euros. Por otra parte, ¿qué requisitos tiene que cumplir? El primer requisito de todos tiene que ser que seas mayor de edad y no superes los 40 años de edad. Esto es a fecha de solicitud. En segundo lugar, ser familia numerosa o monoparental, sin límite de edad de los solicitantes. En tercer lugar, cualquier persona por nacimiento o adopción de un hijo en el año natural de la convocatoria. Y por último, en todo caso, deberá tratarse de la primera adquisición de vivienda, a la que se accede en régimen de propiedad. Asimismo, deberá acreditarse la residencia legal en la Comunidad de Madrid, continuada e ininterrumpida durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la entidad financiera de la solicitud de financiación. De cara a la documentación, en cuanto a la documentación a presentar de Mi Primera Vivienda, necesitamos acreditar el documento acreditativo de la identidad o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio español. Por otro lado, necesitamos presentar el certificado o volante del padrón municipal en el que conste el empadronamiento y la antigüedad del mismo. Además, hay que presentar el certificado negativo catastral y nota simple del Servicio de Índices del Registro de la Propiedad de las personas adquirientes de la vivienda, por el que quede constancia de que cumplen el requisito de no tener propiedad algún inmueble destinado a la vivienda. Por otro lado, hay que presentar el contrato de arras o preacuerdo que acredite el compromiso de compraventa del inmueble. Además, hay que presentar la declaración responsable por parte de la persona interesada en la que se manifieste su compromiso de que la vivienda se va a destinar a domicilio habitual y permanente al menos durante 2 años desde la adquisición de la vivienda. Para finalizar, hay que presentar y acreditar, en su caso, de condición de familia numerosa o monoparental, o de haber tenido un hijo por nacimiento o adopción en el año natural de la convocatoria y durante la vigencia del convenio. En cuanto a la documentación a presentar al banco, hay que presentarle el IRPF modelo 100 los 2 últimos años. En este caso, estamos en 2025, aún se ha presentado la del 2024, por lo que habría que presentar 2023 y 2022. Por otro lado, hay que presentar la vida laboral. Además, hay que presentar las 2 últimas nóminas y los movimientos de los 6 últimos meses. Hay que firmar, pues bueno, la solicitud de financiación firmada y cumplimentada. Por otro lado, también hay que firmar la solicitud de CIRBE, en la cual, pues en el caso de tener deudas pendientes, habría que presentar al banco los recibos en los que se vea pues, el importe total de la deuda pendiente y la cuota que se está amortizando. En este caso, habría que presentar los 2 últimos recibos para poder contrastarlo. También habría que presentar, en caso que estemos ahí de alquiler, pues bueno, pues el contrato de arrendamiento. Y para finalizar, habría que firmarle al banco la solicitud y el consentimiento de consulta a los ficheros RAI, ASNEF, Credit Boreau. Estos ficheros los que vienen a decir es pues aquellos clientes que tienen algún impago, pues bueno, pues con esta consulta se sabe exactamente pues qué impagos tienen, por qué importe y pues con qué compañía. Pero para eso hay que firmar la solicitud y el consentimiento de cara al banco a poder consultar dichos ficheros. En cuanto a autónomos, habría que presentar la declaración anual de IVA del año anterior, en este caso pues el 390 del 2024, habría que presentar los pagos trimestrales del IVA del año en curso, pues en algunos casos habría que presentar los 303 del año anterior, de 2024, y ahora mismo que estamos a fecha actualmente, pues habría que presentar el primer trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2025. En definitiva, todos los 303 que se tengan hasta la fecha. Por otro lado, habría que presentar la declaración anual de IRPF, además de los pagos fraccionados. Y por último, pues habría que presentar los últimos recibos del pago de la Seguridad Social.
En cuanto a la documentación relativa al inmueble, hay que presentar la nota simple del registro de la propiedad, documento que certifica los datos del inmueble. Hay que presentar el contrato de arras si ya has firmado un contrato de arras para la compra de la vivienda y el certificado de libre de cargas. En cuanto a notaría, tiene que verificar, como es lógico y como es obligatorio, que la FEIN está firmada el día de la firma. Entre las herramientas que tenemos para saber la cuota mensual que vamos a pagar en nuestra hipoteca a tipo fijo y el interés total del préstamo, tenemos la calculadora de Banco de España. Únicamente tenemos que poner en el buscador calculadora Banco de España y este mismo portal cliente bancario, simulador del préstamo hipotecario o personal, lo seleccionamos y le damos a ir al simulador. En el simulador únicamente ponemos pues, el capital que vamos a amortizar, 100.000 euros, el tipo de interés, vamos a poner un 2%, y el plazo de amortización, 20 años. Le damos a calcular y nos sale que vamos a pagar una mensualidad de 505,88. Le damos a ver detalles y nos sale exactamente que vamos a amortizar 100.000 euros y un interés total a lo largo de esos 20 años de 21.412,23 euros. Le damos para atrás, si queremos calcular pues, esa simulación pues, con un capital de 200.000 euros, le damos a calcular y, como es lógico, si aumentamos el capital en el mismo plazo, nos sale una mensualidad más elevada. Le damos a ver detalles y en este caso, al igual que aumenta la mensualidad, también aumenta proporcionalmente los intereses a pagar. Dicho esto, aquí hay una cosa muy importante, es decir, jugamos con el tema del plazo. Cuanto más plazo pongamos, más intereses vamos a pagar y al mismo tiempo, inversamente proporcional, menos cuota vamos a tener que pagar al mes. Una vez vista la simulación de una hipoteca mediante la calculadora de Banco de España, vamos a hablar del sistema de amortización francés. Es el sistema que utilizamos en Europa a día de hoy. El sistema de amortización francés o de cuotas constantes es un método para pagar préstamos en el que se abona la misma cantidad cada periodo, generalmente mensual. Durante toda la vida del préstamo, este sistema implica que cada cuota se compone de una parte para amortizar el capital y otra para pagar intereses. En cuanto a los tipos de hipoteca que hay, está el tipo fijo, variable y mixta. En cuanto a la hipoteca tipo fijo, tiene un capital y un tipo constante. Se pagan más intereses cuanto mayor es el capital que queda por amortizar. Datos a tener en cuenta también en todas las hipotecas es que en la FEIN viene una tabla con el desglose del coste de la hipoteca año a año. En la primera cuota, en algunos bancos, solo se pagan intereses. Cuanto a la hipoteca variable, es un préstamo hipotecario donde el tipo de interés puede cambiar a lo largo del tiempo, generalmente en función de un índice de referencia como es el Euribor. El tipo de interés se actualiza periódicamente, generalmente cada 6 o 12 meses. La cuota mensual se calcula sumando el Euribor a un diferencial, que es un porcentaje fijo establecido al contratar la hipoteca. Cuanto a la hipoteca mixta. Una hipoteca mixta combina las características de una hipoteca fija y una variable, ofreciendo un periodo inicial con un tipo de interés fijo y luego un periodo con un tipo de interés variable. Esta combinación proporciona estabilidad inicial, ya que se conoce la cuota mensual durante el primer periodo fijo, y la flexibilidad a largo plazo, ya que el tipo de interés variable puede ajustarse a las condiciones del mercado. Otra cosa a tener en cuenta son las famosas novaciones. Una novación, hay que tener en cuenta que la novación de la hipoteca es un proceso legal y financiero en el que permite modificar las condiciones de un préstamo hipotecario existente después de la firma. En esencia, es una renegociación del contrato hipotecario con el banco, donde se acuerdan cambios en términos como el tipo de interés, el plazo de amortización y el capital pendiente o incluso los titulares del préstamo. A continuación vamos a hablar de los gastos que tiene que afrontar el comprador y los tiempos en los que se van a ir haciendo efectivos dichos gastos. En cuanto a las partes del precio de compraventa, destacan las arras y la hipoteca. Por otro lado está la provisión de fondos, el seguro de hogar, el seguro de vida, opcional, ligado a una bonificación en el tipo, la comisión de apertura
y la comisión de estudio, si la hay. No está incluido en el precio de compraventa la tasación y el informe jurídico. El precio de compraventa, si le restamos la hipoteca, nos da como resultado los ahorros del cliente, ya que fuera de campaña los bancos financian solo el 80%, siempre que sea primera vivienda. Con el plan de Mi Primera Vivienda de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid nos avala ese otro 20% faltante, por lo que tenemos una hipoteca al 100%. En cuanto a la provisión de fondos, hay que destacar que hay dos provisiones de fondos, la del comprador y la del vendedor. La del vendedor suele ser la más atípica. Solo se da cuando hay deudas pendientes, en definitiva, cargas. La paga el vendedor pese a que la haga efectiva en algunos bancos el propio comprador. Vamos a hacer un ejemplo para hacerlo lo más sencillo posible. Realmente la paga el vendedor, la provisión de fondos del vendedor, ya que la descuenta del precio de compraventa. Un ejemplo de esto es que imaginaos que el precio de compraventa son 100.000 euros y la provisión de fondos del vendedor son 1.000 euros. El valor real por el que se va a realizar la compraventa va a ser de 99.000 euros. En definitiva, una casa por la que el comprador pagaría 100.000 euros, el vendedor hace que el comprador pague tan solo 99.000 euros, ya que le descuenta la provisión de fondos del vendedor. En definitiva, el resumen de la provisión de fondos del comprador se relaciona con los gastos de adquisición de la vivienda, mientras que la provisión de fondos del vendedor se refiere a los gastos de cancelación de la hipoteca. Para terminar, vamos a mirar un pequeño detalle de por qué he puesto más y menos. Esto hace referencia en cuanto a los tiempos en los que se hacen efectivos unos pagos y otros. En cuanto al menos, hace referencia a las arras y a la hipoteca, ya que en el mismo momento en el cual se firma ante notario, esos pagos ya han sido realizados. Mientras que el banco tarda en pasarte el recibo de la provisión de fondos, el seguro de hogar, el seguro de vida, si lo hay, la comisión de apertura y de estudio, entre 1 y 3 días, lo cual depende de la gestoría con la que trabaje. Siguiendo con los gastos de la hipoteca, vamos a analizarlos con más detalle. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el IVA o el ITP. El IVA, o impuesto sobre el valor añadido, el tipo aplicable es un 10% sobre el valor de la venta, o un 4% si se trata de una vivienda de protección oficial, VPO. El ITP es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, y se aplica generalmente cuando hay una transmisión o venta de bienes entre particulares. Impuesto cedido a cada comunidad autónoma. Horquilla entre el 6 y el 10%. En Madrid lo tenemos al 6%. Con ciertas particularidades, las cuales la veremos en la siguiente diapositiva. En cuanto a la tasación, el banco te facilita un tasador o puede elegirlo el comprador. Sí o sí lo paga el comprador. En cuanto al informe jurídico, el informe jurídico en una hipoteca es un documento que analiza el estado legal de un inmueble, asegurando que no existen problemas que puedan afectar a la seguridad de la hipoteca. Su coste suele oscilar entre 25 y 50 euros, dependiendo del banco y del tipo de informe. En cuanto a otros gastos, destacan notaría. Entre los gastos notaría hay que desglosarlo en dos partes. El acto de la compraventa y el acto de la hipoteca. El acto de la compraventa sí o sí la paga el comprador. Y el acto de la hipoteca, en el caso que se trate de un comprador particular y no de una empresa, lo paga el banco. De cara al impuesto sobre actos jurídicos documentados, grava los actos formalizados en escrituras públicas y forma parte del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es un tributo de naturaleza indirecta que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. Gravamen todos aquellos actos jurídicos que se documenten en alguna de las tres siguientes formas: los documentos notariales, los documentos mercantiles y los documentos administrativos. A continuación vamos a ver más en detalle las bonificaciones de la Comunidad de Madrid con respecto al ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales. En primer lugar, destaca la bonificación por adquisición de vivienda habitual. A partir del 1 de enero de 2019, las personas físicas que adquieran un inmueble que vaya a constituir su vivienda habitual podrá aplicarse una bonificación del 10% de la cuota tributaria derivada de dicha adquisición. Esta bonificación aplicable exclusivamente cuando el valor del inmueble
adquirido sea igual o inferior a 250.000 euros. Para el cálculo de este importe se considera la vivienda 2 plazas de garaje y trastero. Esta bonificación es incompatible con la aplicación del tipo del 4% previsto para las adquisiciones de vivienda para familia numerosa. En cuanto al segundo punto, que es la bonificación por adquisición de vivienda habitual en municipios con riesgo de despoblación, a partir del 29 de noviembre de 2024, las personas físicas menores de 35 años que adquieran un inmueble que vaya a constituir su vivienda habitual podrá aplicarse una bonificación del 100% de la cuota derivada de dicha adquisición, cuando esté situada en un municipio con población inferior a 2.500 habitantes, a 1 de enero del ejercicio anterior al del devengo de la bonificación, de acuerdo con los datos publicados por el INE. A continuación, en la propia web de la Comunidad de Madrid se detalla pues, un enlace en el que se puede consultar los municipios en los que se puede disfrutar de dicha bonificación. La bonificación será aplicable exclusivamente cuando el valor del inmueble adquirido sea igual o inferior a 250.000 euros. En la determinación del valor de la vivienda adquirida se incluirán los anejos y hasta 2 plazas de garaje, que se transmitan conjuntamente con aquella, aun cuando constituyan fincas registrales independientes. Esta bonificación es incompatible con la aplicación del tipo del 4% previsto para la adquisición de viviendas por familia numerosa, al igual que la bonificación primera que hemos visto hace unos segundos. En cuanto a la tercera bonificación, es la bonificación por adquisición de inmuebles a los afectados de la línea 7B de metro. Las personas físicas y jurídicas propietarias o usufructuarias de un inmueble que haya sido visto afectado por los daños derivados de las obras del tramo del túnel de la línea 7B de Metro de Madrid, que adquieran en sustitución del inmueble afectado otro de análogas características, podrán aplicarse una bonificación del 100% de la cuota tributaria, es decir, ahorrarnos el 6% del IPP o pues el 5,4% en el caso de que sea una vivienda de menos de 250.000 euros. Nos podríamos ahorrar, en definitiva, un 5,4%. Esta bonificación resultará aplicable a cada afectado durante la tramitación del correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial en el que sea parte interesada derivado de la Orden 21 de febrero de 2022 de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, por la que se dispone iniciar de oficio los procedimientos de responsabilidad patrimonial o por aquella que complemente o desarrolle, y hasta los 4 años naturales siguientes a la finalización de cada uno de ellos. A continuación os dejo las fuentes para que la podáis mirar con detenimiento. Para finalizar, vamos a ver una tabla comparativa del impuesto de transmisiones patrimoniales, ITP, de las diferentes comunidades autónomas que tenemos en España, para ver exactamente cómo nos encontramos desde la Comunidad de Madrid. En cuanto a Andalucía, el ITP ronda ahí una horquilla de un 7%, en Aragón entre el 8 y el 10%, en Asturias entre el 8 y el 10%, en Baleares entre el 8 y el 13%, en Canarias un 6,5%, en Cantabria un 9%, en Castilla-La Mancha un 9%, en Castilla y León entre un 8 y un 10%, en Cataluña entre un 10 y un 11%, en Ceuta un 6%, en la Comunidad de Madrid un 6%, en la Comunidad Valenciana entre un 10 y un 11%, en Extremadura entre un 8 y un 11%, en Galicia un 8%, en La Rioja un 7%, en Melilla un 6%, en Murcia un 8% y en Navarra un 6%. El ITP es un impuesto cedido a cada comunidad autónoma, de manera que el tipo aplicable se varía en función de la comunidad autónoma en la que radique el inmueble, en una horquilla entre un 6 y un 11%, como hemos visto con la tabla anterior. Dicha fuente hace referencia a una fuente publicada por Idealista en el 2024. Pues con esto sería todo. Espero haberos podido echar una mano en un proceso tan arduo y ilusionante como pueda ser la compra de una vivienda.